Qué alegría estar de nuevo con todos ustedes en su programa Misericordia Senda de Paz. Y como lo dijo San Juan Bosco, la santidad es alegría. El día de hoy tenemos un tema extraordinario, hablar de dos fechas importantes dentro del magisterio de la Iglesia Católica. Ciertamente son dos fechas muy importantes que hoy hemos preparado con mucha alegría para todos ustedes que se encuentran en casa, especialmente los enfermos y quienes cuidan de ellos. ¿Por qué? Porque así en su lecho del dolor, ahí pueden ir fraguando la santidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. El día de hoy tocaremos primero el tema del Día de Todos los Santos. La Iglesia Universal, el día 1 de noviembre, celebra todos los santos. 1 de noviembre lo has dicho, y que tiene una gran conexión con el 2 de noviembre, Día de los Muertos. Ciertamente, tan es conexión que están juntos y tienen 24 horas de distancia para tomar el tema de los difuntos. Y nos encontramos por eso en la Casa de Ejercicios del Señor de la Misericordia, en un monumento hermoso del Padre Agustín Ramírez, que tenemos la gran noticia que el Papa Francisco ya lo ha declarado venerado, uno de los hombres que ha dado testimonio en la región de los Altos. Esta declaración de venerable del Padre Agustín Ramírez ha sido recibida con mucha alegría, con júbilo, y más para nosotros que tenemos aquí en Tepatitlán los restos de este hombre que ha tenido las virtudes heroicas para que haya sido declarado como un venerable. Sabemos que llevan un proceso los santos, y la Iglesia primero define en el Catecismo de la Iglesia Católica qué es un santo o qué es santo. Primero, la palabra santo es todo aquello que ha sido dedicado o sagrado o a Dios. Y me hace recordar aquella cita bíblica cuando la han proclamado muchos sacerdotes: sed perfectos como nuestro Padre lo es. Estamos en esta tierra como cristianos identificar que nuestra misión no es ser felices, sino ser santos. Ser santos es la misión que la Iglesia tiene para todos nosotros, los bautizados cristianos, que queremos llegar a la casa del Padre. Y no hay otra, ser santos. Pues así, nosotros hemos llamado santos, la tradición cristiana, a todos aquellos que han querido configurar su vida con la de Cristo y que han querido encaminar todos sus esfuerzos a Dios, de tal manera que se han vuelto como un testimonio o un ejemplo de todos los que estamos en esta tierra que queremos llegar al cielo y llegar a la santidad. Entonces, un santo es todo aquel que se ha esforzado en tener en su vida todas sus acciones encaminadas a Dios. Y es que no imitamos el testimonio de Agustín Ramírez o muchos santos que tenemos, sino que admiramos el que ellos hayan tomado como ejemplo vivo y único ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Diría Tomás de Kempis en su libro Imitación de Cristo: pocos son los que toman como oferta el cielo, arrebatarlo y tomar ese testimonio. Claro, hay muchos que logran una fama de santidad, ya lo hablábamos antes. Hay otros que son estudiados y se tarda ese proceso, que es lo que vamos a comentar. Sí, ciertamente la Iglesia, para poder declarar santo a una persona, tiene que llevar un proceso. Ese proceso tiene sus reglas, sus normas. Para empezar, un proceso que va encaminado hacia la canonización tiene que pasar 5 años después de su muerte para iniciar el proceso de investigación. Algunos han logrado en poco tiempo o menor tiempo llegar hasta el final de esta canonización. ¿Estás diciendo, Toño, que una vez de su muerte tienen que pasar 5 años para hacer ese estudio arduo? Iniciar el estudio, dar inicio, dar el banderazo de inicio. Sin embargo, sabemos que en la historia de la Iglesia ha habido muchos santos que han alcanzado evadir, por un así decir, o acortar este espacio, porque se ha visto que ha sido tal su fama de santidad que no es necesario esperar 5 años con ansia para poderlos declarar santos. Uno de ellos, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua. Al año siguiente de su muerte fue declarado santo. San Francisco de Asís, 2 años. El Papa, el reciente Papa Juan Pablo II, de feliz memoria para todos nosotros, tuvo a bien
que el Papa Benedicto XVI haya quitado esta cláusula para que se iniciara su proceso de investigación inmediatamente al mes siguiente después de su muerte. Sabemos que estos personajes son figuras públicas, lo fueron en su tiempo, pero un santo contemporáneo, tú lo has dicho, Juan Pablo II, una rapidez extraordinaria, pero es bueno comentar en este momento cuál es ese proceso. Muere, hablamos de siervos de Dios, venerables, beatos y hasta la canonización. Bien, cuando ellos mueren, se inicia un proceso de investigación. Ciertamente esperan 5 años para que la Iglesia permita iniciar este proceso. Se lleva todo un protocolo, se forma un tribunal y se hace una investigación muy cuidadosa. Los primeros años de investigación son para poderlo declarar siervo de Dios. Cuando él ha sido probado, de acuerdo a las investigaciones, que ha llevado una vida cristiana ejemplar y que ha tenido virtudes ejemplares, entonces llega el momento en que la Iglesia lo declara siervo de Dios. Enseguida siguen las investigaciones y esas virtudes que se han mostrado de este siervo de Dios, el que esté en cuestión de estudio, se han logrado comprobar que sean virtudes heroicas y entonces la Iglesia lo declara venerable. Pero estamos hablando de un paso pequeño para que sea declarado beato y luego santo. Para ser declarado beato es necesario que exista un milagro, que haya sido sometido a la investigación de científicos y que por los medios humanos y la ciencia no encuentren ninguna explicación ni ninguna otra que sea declarado como un milagro. Entonces la Iglesia, una vez que se ha comprobado todo esto, lo declara beato. Pero estamos hablando de procesos que llevan tiempo. Algunos llevan 5, 10, 20, 30, 100 años. Entonces no podemos nosotros acelerar el proceso hasta que no se den las cosas y las pruebas para poderlo declarar. Ya una vez declarado beato, entonces se declara santo hasta que se haya dado otro milagro con estas mismas características, que no se pueda comprobar por medios humanos o científicos que es una curación, sino que es un milagro. Y el magisterio de la Iglesia Católica, sin lugar a dudas, tiene un equipo de científicos ateos, creyentes, Toño, sería bueno especificar. Este equipo es gente especializada y es muy común, por no decir que en todas las ocasiones, se contratan a científicos especializados según el tema del que se esté hablando, pero siempre se procura que sean ateos. No hay una explicación humana. Llama la atención. ¿Por qué? Porque si son ateos, para ellos no entra para nada el hecho de que tengamos fe. Ellos solamente el hecho de que pueda ser comprobable por medios científicos. Si ellos no comprueban por medios científicos y con toda la ciencia que está en sus manos, entonces sí entra el ingrediente de la fe. No hay otra más que un milagro. Podemos recordar a Juan Pablo II en el año 2009, 4 años después de su muerte, donde es beatificado, y en el año 2014, donde es canonizado. Estamos hablando de un proceso corto, ya que Benedicto XVI eliminó la cláusula de los 5 años para dar inicio de su proceso. Sabemos que el día en que estaba la misa de cuerpo presente en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano de Roma, había grandes lonas que expresaban el sentir de la gente y decía santo súbito. Esto quiere decir en italiano santo ya. Lo queremos santo, ¿por qué? La Iglesia ya veía en él el ejemplo de un cristiano que había entregado su vida hasta la última gota por defender el ejemplo de un cristiano, por defender la Iglesia, por defender la presencia de Cristo, la fe del pueblo. Entonces, santo súbito, era evidente que pronto llegaría al honor de los altares. Toño, y sobre todo la gente que tuvo la oportunidad de estar con Juan Pablo II, y ahorita más vamos a pasar con una de las religiosas que tuvo la oportunidad de convivir con el padre Agustín Ramírez, y podemos tener muchas oportunidades de conocer a un hombre, como diría el padre Juan Carlos, huelen a santidad, y que uno inmediatamente dice, lo sabía. Tenemos la dicha de que Juan Pablo II se sentía un papa mexicano y que nos está escuchando y que nos mande sus bendiciones desde arriba. Pero qué alegría conocer un santo contemporáneo. Esta es una alegría muy grande y hoy nos encontramos en el lugar donde se encuentran los restos del padre Agustín Ramírez, que recientemente ha sido declarado venerable. Quiere decir que sus virtudes han llegado a tener el grado heroico. Y estamos en espera
de que uno de los milagros que se den por su intercesión sean llevados a la investigación para que pronto sea declarado beato y luego, con otro milagro, declarado santo. Yo quiero preguntarte dos cosas, Toño, y que son muy importantes en la cuestión venerable, que muchos se confunden con la cuestión de adoración. Es una nota esencial dentro de la Iglesia Católica la comunión de los santos. Veneramos a los santos, mas no los adoramos. Veneramos y pedimos su intercesión, ya que están cerca de Dios y que ellos puedan ser otra persona que esté pidiendo por nosotros la misericordia, el favor del Señor para que nos conceda ese milagro. La última palabra la tiene Dios. Los santos interceden por nosotros. Y quien hace los milagros es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor. No hay otra. Dios es quien hace los milagros. Así que a ellos les rendimos veneración, pero no les pedimos milagros directamente, sino que sean intercesores para que el Señor obre milagros por su medio. Pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar una de las religiosas de esa congregación fundada por el Padre Agustín Ramírez? Ella nos dirá algunos rasgos de la vida del Padre Agustín Ramírez y desde luego sus virtudes heroicas. Acompáñanos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Guillermina Torres López, de la Congregación de Siervas del Señor de la Misericordia, fundada por el venerable Padre Agustín Ramírez Barba, del cual estamos tratando de celebrar su fiesta. En agradecimiento a Dios tendremos una concelebración eucarística presidida por el señor obispo Javier Navarro. Quiero mencionar algo muy importante acerca del Padre Ramírez. Yo lo conocí de niña, hice la primera comunión con él, lo conocí aquí en la congregación y para mí fue un padre muy ejemplar porque su testimonio de vida, especialmente de las virtudes, y hablo muy concretamente de la virtud de la humildad, fue algo que resplandeció en él y en todo momento se caracterizó por eso. Los testigos, cuando fue nombrado el tribunal eclesiástico para iniciar el proceso de canonización, todos coincidieron en decir que era un padre muy humilde, además de las virtudes de sencillez, de prudencia, de honestidad, de justicia y muy entregado al servicio de los pobres. Realizaba eventos para proveer a los pobres de ropa, de algo de alimento y se entregó con todo el entusiasmo a servir a los demás. En la congregación siempre nos dio testimonio, sí de sus grandes virtudes, pero también de su grande inteligencia. Fue un sacerdote muy inteligente, pero muy humilde, de tal manera que él no quería nunca sobresalir ante nadie. Si le preguntaban algo, lo contestaba, sus respuestas eran muy acertadas y desde luego con grande inteligencia, pero él nunca hizo alarde de su grande inteligencia. Sí del amor a Dios, sí de la caridad para los demás, sí de la entrega generosa y de la misericordia que tenemos que tener para con todos y cada uno de nuestros hermanos y las personas que se conecten con nosotros. Del Padre Ramírez yo puedo decir fue nuestro gran ejemplo de sacerdote, de persona, de un ser humano que se entrega al servicio de Dios en cuerpo y alma. Sirvió a la congregación, la fundó con grande entusiasmo y no dejó en ningún momento de hablar acerca del amor a Dios, de infundir en cada una de las religiosas la entrega y la unión a Dios en la oración y en el servicio a los demás. Eso fue algo que resplandeció mucho en él. Pero destaco como virtudes muy características la humildad, la sencillez y la misericordia. Pues muchas gracias. Es lo que puedo decir en este momento. Hay muchas cosas, pero en este momento es todo lo que puedo decir. Gracias. Y seguimos en tu programa Misericordia Senda de Paz. Nos encontramos en el monumento al Beato Miguel Gómez Loza y el Beato Anacleto González Flores, ambos alteños. Aquí el detalle es que ellos dieron testimonio de vida en aquella etapa de la persecución religiosa que vivió nuestro país, del año 1926 a 1929. Abogados, defensores de nuestra fe. Ellos nos han demostrado que la santidad sí es posible y no cabe duda que el cielo sigue estando en oferta.
Nos encontramos en el lugar del martirio de San Tranquilino Ubiarco, un modelo de santidad quien decidió entregar la vida por defender nuestra fe, un mártir de nuestro tiempo. Estamos en el lugar donde hacemos veneración a sus reliquias también. ¿Por qué? Porque aquí derramó su sangre. En este árbol fue colgado y por este motivo nos encontramos en el lugar donde será su próximo santuario. Hoy que estamos hablando del Día de Todos los Santos, un día especial, estos santos de los cuales la Iglesia no ha reconocido su santidad, no porque no la tengan, sino porque no se ha metido a su proceso de investigación, y eso es lo de menos. El testimonio que dieron en su vida es una vida de santidad. Este es el otro grupo de santos del cual estamos hablando ahora, del cual celebramos el día de hoy, Día de Todos los Santos, 1 de noviembre. Pues esos santos tuvieron que pasar por un proceso de vida ejemplar y por ese momento de la muerte. Hoy vamos a hablar del Día de Todos los Difuntos. Y claro es que en la iglesia militante, la iglesia triunfante y la iglesia sufriente o purgante es a lo que nos queremos enfocar el día de hoy. Pero ¿por qué estamos en el panteón? Estamos en el lugar donde están todos nuestros fieles difuntos gozando de la presencia de Dios. Pero los invitamos a caminar estos pasos en donde sin duda sabemos que algún día podremos llegar, no sabemos si pronto, si tarde, pero estamos seguros que ahí estaremos en un lugar parecido a este. Vengan. Entrar a este lugar, Toño, de verdad que es un momento de reflexión. Tú lo dijiste, todos vamos a llegar a esta parte. Llegar con nuestro Señor, pero no es el final, sino que es el principio de una vida eterna. Yo diría que es el encuentro. Si hablamos del Día de Todos los Santos, nuestra finalidad es llegar a estar en la presencia de Dios. Pues el momento de que tenemos esa oportunidad de estar en la presencia de Dios es precisamente el día de la muerte. El día en que todos los difuntos nosotros celebramos en ese paso de la vida a la muerte, que para nosotros los creyentes es de la vida a la vida eterna. Y que ese es el vínculo que nosotros hacemos. Saber que si aspiramos a esa vida eterna, alcanzar la santidad, esa vida de perfección. Hay una cosa que debemos recordar. La iglesia se divide en tres. Como lo mencionaba Diego en un principio. Hay la iglesia militante, los que estamos militando, viviendo en este mundo. La iglesia purgante, o aquellos que por algún motivo deban pagar una culpa limpiándose en el purgatorio. Y la iglesia triunfante. La iglesia triunfante, lo mencionábamos unos momentos atrás, es el Día de Todos los Santos. Todos aquellos que han logrado una santidad de vida y que no han sido reconocidos por la iglesia, pero que sin duda son santos y gozan de la presencia de Dios. Ahora estamos hablando de la iglesia purgante. Si tú y yo morimos en estado de gracia y llegamos a la presencia del Señor, debemos pasar por una etapa de purificación por aquellas manchas que dejaron el pecado, independientemente de que hayas muerto en estado de gracia. Las culpas o los pecados quedaron como una mancha en tu alma. Para poder gozar de la presencia de Dios, tenemos que limpiar esas manchas en un lugar que le llamamos purgatorio. Y que sabemos que a lo mejor el fuego lo purifica todo, porque en la Sagrada Biblia nos habla de que algo de fuego hay en esta etapa de purificación. Y yo quiero aprovechar, leer textualmente esta parte del purgatorio, y lo marca claramente el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por el Papa Juan Pablo II, anteriormente ya habíamos hablado de él, San Juan Pablo II, en 1992. Es un texto de máxima autoridad del Catecismo de la Iglesia Católica y marca como primera parte los que mueren en estado de gracia, ya lo decías, y amistad en Dios, pero no perfectamente purificados. Segundo punto, la Iglesia llama purgatorio a esa purificación. Y lo recordamos en el Concilio de Florencia y en el Concilio de Trento, donde se establece este punto. En estos concilios se trataron estos asuntos para que nosotros tengamos la seguridad de lo que pasa después de la vida, que es un estado en el que si estamos en el purgatorio, pues es un estado de purificación y luego la presencia del Señor por la eternidad. Así que el día de hoy, sigamos hablando de este día
el día de los difuntos, el día de todos los muertos, el día en que nosotros que estamos vivos rendimos un recuerdo, pero no solamente un recuerdo, sino nosotros encomendamos al Señor a través de nuestras oraciones que estamos seguros que sí lo podemos hacer y que sí llegan en beneficio de todos los santos. A través de la historia ha habido muchos personajes, papas, santos, que han tenido la experiencia de recibir la respuesta de una persona que ha sido beneficiada, que ha sido muerta, un difunto, y que ha recibido el beneficio de la oración, del sacrificio, de nuestras obras buenas que hacemos en favor de los difuntos. Yo recuerdo a mi abuelita cuando rezamos el rosario y al final de las oraciones nos decía, se ganan indulgencias plenarias al rezar el rosario en comunidad, pero hacía un énfasis, Toño. Pidamos por las benditas ánimas del purgatorio. Yo de chico me preguntaba, ¿qué será ese lugar? Ya lo dijiste tú, es un lugar de purificación, pero entonces una preocupación constante en esta vida terrenal, hacer el bien, para lograr ese pase directo, como diría el Padre Jesús Melano, el boleto del cielo. Así es, así que el día de hoy, día en que celebramos a los difuntos, no solamente vayamos a dar un testimonio del afecto y del recuerdo, sino que nos sintamos comprometidos de pedir al Señor por su salvación. Pedir al Señor porque estén gozando de la presencia de Dios y no solamente de nuestros difuntos o familiares, sino de todas las almas del purgatorio. ¿Cuántas almas habrá en el purgatorio que no haya quien pida por ellas? Estemos seguros que nuestra oración será recibida por el Dios bueno y que el beneficio de nuestra oración será para estas almas del purgatorio, que ellas luego verán la manera de hacerte saber que tú has hecho una obra por ellos. Porque una vez muertos, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Que nos quede claro, hay que preocuparnos de hacer en este mundo lo bien que podamos, que es lo único que podemos presentar al Señor. Después de muertos, por nosotros mismos no podemos hacer nada. Pero los que estamos vivos, estamos invitados a pedir por los difuntos, que ellos están en espera de nuestra oración. Toño, y nace una pregunta que de seguro nuestro público la hace. Bueno, morimos, vamos con Dios, pero recordamos aquella escena de Fátima, Portugal, cuando la Virgen se aparece a esos 3 niños inocentes, que nos han dicho que sí existe el infierno. Esta parte existe, Toño. Claro que sí. Nosotros le llamamos infierno, podemos llamarle como ustedes gusten. Es un lugar de purificación en donde de seguro se dice en la Biblia que hay fuego. Sabemos que el fuego purifica todo. Entonces, no es nada extraño que sí sea un lugar que podamos llamarle infierno donde hay fuego. Eso estemos los seguros. Necesitamos esa purificación. No queremos el infierno, portémonos bien. Así de fácil. Y además, polvo somos y en polvo nos vamos a convertir algún día. Claro, pero también tengamos la certeza de que desde el Antiguo Testamento, en el libro de los Macabeos, ahí se menciona de que hagamos oración por los difuntos. Estemos seguros que nuestra oración llega al beneficio de todos ellos y que están esperándola de nuestra parte. Tú mencionaste a algunos de los santos que a lo largo de la historia han tocado este tema. Y San Gregorio Magno es uno de ellos. Si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas, ni en este mundo ni en el otro, es señal que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento, necesitamos oración, ayuno y limosna por su eterno descanso. ¿Se escuchó muy bien? Oración, ayuno y limosna. 3 características de un buen cristiano, y que el beneficio de hacer ayuno y dar limosna llegará al Señor y será tomado en cuenta, porque todo esto es parte de nuestra vida, la vida que esperamos de llegar a ser un santo en la presencia del Señor. Algunos de sus seguidores de San Gregorio Magno le preguntaban, ¿cuánto rezarán por mí cuando yo me haya muerto? Y él le respondió, eso depende de cuánto rezas tú por los difuntos, porque el Evangelio dice que la medida que cada uno emplea para dar a los demás, esa medida misma se empleará para darle a él. ¿Vamos a rezar más por los difuntos? ¡Claro! ¿Cuánto recibiré yo de oración el día que me muera?
tanta como yo haya hecho por los difuntos. Pidamos al Señor, porque haya mucha gente interesada en ofrecer oración por las ánimas de aquellas que nadie se acuerda. Vamos a seguir caminando porque aparte de que nosotros estamos grabando un día que no es de fiesta, por ejemplo el 2 de noviembre, aquí este lugar se llena. Los hijos, los seres queridos que vienen a visitar a sus familiares, lo hacen con una gran devoción, con una gran seriedad. Mirar que aquí está el cuerpo, pero el alma está con nuestro Padre. A mí me llama mucho la atención cuando llegamos a este tipo de lugares, porque así como nosotros hacemos monumentos para celebrar o para venerar a algún santo, estos monumentos que estamos viendo en este panteón de Tepatitlán son vivos testimonios de que sin duda habrá cientos y miles de personas que han llegado a la santidad y que la Iglesia no los ha reconocido como tales, pero que el Señor sin duda los tiene en su presencia. Pidamos la intercesión de todos ellos. Pidamos por las ánimas del purgatorio, pero también invoquemos la protección y la intercesión de los santos, que aquí en este panteón, les decía, son un vivo testimonio del monumento de veneración que nosotros le rendimos a aquellas personas que han dejado una memoria agradable. Y como algunos dicen, y que nos agarren confesados para aquel día, el final de nuestros días. Yo todavía recuerdo, estén en estado de gracia, no se sabe ni la hora ni el momento. Yo me pregunto, de los que están aquí y que pronto estaremos nosotros, ¿nos lo preguntamos? Estar en estado de gracia permanente es importante, es una exhortación que nosotros hacemos. Estado de gracia permanente, la oración constante, la comunión y recordar en esos momentos a nuestros fieles difuntos, porque están nuestros padres, están nuestros abuelos, están nuestros hermanos ahí. ¿Por qué no darles ese empujón para que alcancen el reino de los cielos? Este día la Iglesia otorga una indulgencia plenaria a todos aquellos que con los debidos requisitos para ganarla, la podamos obtener el día de los difuntos. Quiere decir que si nosotros vamos a misa, comulgamos, pedimos por el Santo Padre sus intenciones y por nuestros difuntos, ganamos la indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Es aquella gracia que el Señor otorga a través de la Iglesia para borrar esas manchas que dejaron el pecado. Este día especial, que lo hemos dedicado al Día de Todos los Santos y al Día de nuestros difuntos, queremos cerrarlo pidiendo la protección de todos los santos para invocar que sean intercesores ante Dios y pedir por nuestros difuntos que esperan la oración de cada uno de nosotros. Pues es así como llegamos al final de este programa. Mi compañero Diego Loza, que quisiera dar unos breves mensajes. Y la invitación es muy concreta. Oración, ayuno y limosna. Ojalá también nuestros hermanos enfermos, familiares que nos sintonizan desde otros estados de la República, tengamos presente eso. Pedir siempre en la misa, en el rezo del Santo Rosario, algún sacrificio por las benditas ánimas del purgatorio. Pues es así como llegamos al final de su programa Misericordia Senda de Paz. Hasta la próxima semana.